Aunque no lo creas, y en mi opinión, Cartoon Network nos dio una de las mejores series y desgraciadamente como Cartoon Network es una empresa, tuvo que ser cancelada esta serie, aun cuando tenía mucho que dar y tenía demasiado potencial. Sin embargo, hoy hablaremos de... Posiblemente esto sea una costumbre en todas las series animadas, pero bueno. Todo comienza al inicio del universo, en el momento en el que se creó. Al crearse principalmente el planeta Tierra, de este emergió un árbol bastante extraño y curioso, pues este árbol daba nada más ni nada menos que unos orbes. Estos orbes eran la energía del universo. Gracias a ellos existía el universo tal como lo conocemos. Desgraciadamente este poder provocó que la humanidad evolucionara de una manera distinta. ¿Qué tan distinta? Bueno, la humanidad tenía poderes. Todos eran superhéroes. Este poder se fue expandiendo a lo largo del universo. Obviamente, alienígenas y otras criaturas del espacio obtenían sus poderes. Conforme fue pasando el tiempo, estos poderes se fueron almacenando en unas tarjetas, llamadas Power-Ups. Estas tarjetas funcionaban principalmente para decir el tipo de poder que tenía la persona y su nivel de poder. En pocas palabras, era una clase de videojuego. Mientras más nivel tuvieras, significaba que más poderoso eras. Obviamente las cosas iban variando, pues había gente que usaba sus poderes para el bien y otras para el mal. Fue ahí donde se empezaron a crear los dos bandos, el bando de los héroes, con poderes positivos, y el bando de los enemigos, o villanos, los cuales tenían poderes negativos. Pero, ¿qué sucedía con los héroes más poderosos? Pues bien, el hecho de ser uno de los héroes más poderosos del universo te unía a un grupo llamado Points. ¿Qué era Points? Era un pequeño grupo o una pequeña secta donde se reunían los héroes más poderosos del planeta, algo así como los Vengadores. Pero estos se encargaban de ayudar a todo el universo. En este pequeño grupo se encontraban tres personas principalmente, y las más importantes. Uno de ellos era el chico llamado The Bow, el cual era un luchador. De hecho era bastante bueno y tenía un nivel de poder bastante grande. También se encontraba Silver Pack. Era una chica bastante atractiva, si no es que era la más bonita del grupo. Y por último, Laser Blast. ¿Quién era Laser Blast? Era también un personaje bastante poderoso. De hecho su poder era el absorber el poder de los demás. Y bueno, tenía un casco que también lanzaba láseres, de ahí el nombre. Con el paso del tiempo, The Bow se fue enamorando de Silver Pack y hacía todo lo posible por llamar su atención. Sin embargo, ella estaba enamorada de Laser Blast. Curiosamente, Laser Blast no estaba contento con su poder, de hecho estaba decepcionado. ¿Por qué?, te preguntarás. Pues bien, él absorbía el poder de los demás, es decir, dependía del poder de alguien más para usar el suyo. Sin embargo, eso no le importaba a Silverpack, ella siempre estuvo para él. Eso provocó que con el tiempo Laser Blast se fuera enamorando de ella, y por ende se convirtieran en pareja. Sin embargo, había algo que nadie más sabía, pues Laser Blast hacía todo lo posible por obtener sus propios poderes, un poder nuevo, algo que lo hiciera diferente a todos los demás, por lo que comenzó a experimentar tanto consigo mismo como con otros objetos, y con otros objetos me refiero a los orbs. Esto obviamente no era bueno, pues era casi un delito, así que cuando lo descubrieron, él se vio obligado a destruir toda la evidencia. En medio de un descuido y en un accidente y bueno, todo lo que quieras llamar, coincidencia, no lo sé, el lugar explota y hace parecer que Laser Blast ha muerto, dejando a Silver Pack desconsolada. Obviamente todo esto se apuntaba a la culpa de Bow, pues fue por su culpa que todos se distrajeron y no pudieron ayudar a Laser Blast. Realmente la culpa fue de un sándwich, pero ¿quién creó el sándwich? Bueno, fue The Bow, así que es gracioso, solo es gracioso y ya. Por lo que The Bow fue expulsado de Points, quedando solamente como un donadie. The Bow se la pasó vagabundeando toda su vida. De hecho, ya no encontraba su lugar en el mundo, ya no creía ser un héroe. Curiosamente sucedió algo interesante, pues alguien necesitaba ayuda, y The Bow decidió pensar en esa persona en lugar de pensar en sí mismo, convirtiéndolo en un acto bastante heroico. ¿Qué es lo que provocaría este acto heroico? Pues provocaría la visita del presidente del universo, que bueno es el presidente, pero del universo. Y este, al ver su acto heroico, sabía que tenía un corazón puro, por lo que le decidió darle una tarea, proteger el árbol de los orbs. The Bow no sabía cómo hacerlo, de hecho no creía ser el indicado para cumplir esta tarea, por lo que tras una plática emotiva decidió cambiarse el nombre a Mr. Gar y crear una pequeña plaza sobre el árbol,
una plaza que fuera capaz de proteger este árbol de las malas manos, ya saben. Paralelamente a esto, Silver Spike se enteró que estaba embarazada y decidió dejar Point, pues este embarazo era fruto del enamoramiento que tuvo con Laser Blast. Perdón si me cuesta decir los nombres, es que son bastantes nombres confusos, entonces, perdón. En fin, el tiempo fue pasando, y frente a la plaza de Mr. Gar, la cual se llamaba Liquid Plaza Turbo, se construyó una fábrica de robots, la cual era provisionada por el Dr. Boxman. ¿Qué hacía este doctor? Bueno, creaba robots para que le sirvieran a otros villanos. Sin embargo, obviamente, para que estos robots funcionaran, necesitaba los orbes. Así que construyó su fábrica frente a la plaza, así tendría más posibilidades de robar los orbs. ¿Recuerdas que dije que Laser Blast había muerto? Pues realmente no, de hecho logró sobrevivir y de puro milagro. Desgraciadamente la explosión provocó que ya no tuviera poderes. Él pasó todo este tiempo experimentando consigo mismo para intentar recuperar sus poderes como mínimo, o a ver si casualmente podía recuperar nuevos. Pero esto no funcionaba. De hecho, su piel empezó a cambiar de color, a un color más oscuro, morado de hecho. Lo que él no sabía es que esta explosión provocó algo en él, algo que nunca había sucedido. Empezó a liberar un lado negativo de su cuerpo. Comenzó a liberar su lado negativo, es decir, su lado de villano. Durante los experimentos que hacía Laser Blast, encontró una pequeña rata, por así decirlo, de laboratorio, a la cual adoptó como una pequeña secuaz. Esta se llamaba Finn, que también empezó a experimentar con ella cambiando su color a un color más verde. Sin embargo, ellos se hicieron grandes amigos. Para este punto ya había nacido K.O. ¿Quién es K.O? Bueno, es el hijo de Carol y de Laser Blast. Para mantener a este niño, Carol necesitaba un trabajo, y qué mejor lugar que la nueva plaza Liquid Plaza Turbo. Aquí fue el reencuentro de Mr. Gar y de Bow. Al principio no se reconocieron, pero conforme fue pasando el tiempo se dieron cuenta quién eran en verdad. Mr. Gar era el que anteriormente conoció como Bowl, el chico que accidentalmente provocó la muerte de Laser Blast. Sin embargo, ella ya no tenía rencores, y con el tiempo se fueron haciendo amigos. Sin embargo, Mr. Gar, The Bowl, seguía enamorado de ella. Este niño fue creciendo, y con el tiempo se fue gran fan de los héroes. De hecho, él empezó a soñar con que algún día sería un gran héroe, alguien que pudiera salvar este mundo, ser el héroe más grande de la historia. Un poco antes del nacimiento de K.O. sucedieron dos cosas interesantes, pues nacieron dos personajes importantes. Uno de ellos era Enid. Ella era hija de un hombre lobo y una bruja. Ella soñaba con ser un ninja, pero obviamente sus genes de monstruo no se lo permitían. Sin embargo, encontró la manera de salirse con la suya, pues usaba sus poderes como poderes de ninja. Ella un día necesitaba un trabajo y terminó trabajando en la plaza del Sr. Gar. El otro personaje importante se llamaba Rat. Él era un alienígena, pues no cualquier alienígena, uno proveniente del planeta X, uno de los mejores planetas del universo se supone. De hecho, él siempre presume que su nombre Rat viene del derivado de la palabra radical, así que ya saben, es el típico chico que se cree cool. Este hombre también terminó visitando la Tierra, y por ende terminó trabajando en la plaza del Sr. Gar. Pero bueno, por ahí de 8 a 11 años después, K.O. creció, y como dije, se volvió gran fan de los héroes, deseando algún día ser uno. Un día acompañó a su madre a la plaza, pues ella tenía que trabajar, ya que su niñera no pudo cuidarlo. Sin embargo, el estar en la plaza fue algo maravilloso para él, pues la plaza estaba repleta de héroes, de los héroes más grandes. La plaza era uno de los lugares más importantes del planeta, así que héroes de todo el universo lo visitaban de vez en cuando. Esto motivó a K.O. a querer trabajar en la plaza, pues el estar en contacto con héroes lo hacía creer que tal vez lo convirtiera en un gran héroe. Fue ahí donde conoció a Enid y a Rat, los cuales al principio solo lo tomaban como un niño tonto, pero con el tiempo se fueron encariñando de él. Carol decidió aprovechar esta oportunidad, pues creía que todo así podría mantener a su hijo ocupado, así que le pidió al Sr. Gar que le diera trabajo. Obviamente él era un niño, así que era imposible que trabajara, pero siempre le encargaban cosas sencillas. De todos modos, Sr. Gar estaba enamorado de Carol, así que era imposible decirle que no. K.O. quería empezar desde ahora, quería convertirse en el gran héroe de un día para otro, así que decidió atacar la pequeña fábrica de Boxman para derrotarlo y demostrar que era un gran héroe. Sin embargo, las cosas salieron mal y terminó siendo al que rescataron, así que de ahí se hizo la gran amistad entre Rat y Enid. K.O. comenzó a vivir grandes aventuras,
De hecho, él era el más tonto de la plaza, pero con el tiempo se fue encariñando de todos. Todos se hicieron sus grandes amigos y lo veían como alguien importante, alguien al que le trajo paz a este lugar. Entre estas aventuras, Rad y Enid descubrieron algo interesante. Las emociones de Keiyo controlaban sus poderes, y no cualquier poder, eran los más poderosos que habían visto. Pero, como dije, sus emociones eran lo que lo controlaban, y él no era capaz aún de poder manipular sus poderes, así que solo era cuestión de tiempo para que aprendiera a usarlos. Pero, ¿qué pasaba con Laser Blast? Pues para ese punto ya había cambiado su nombre. Ahora era el profesor Venemus. Él había descubierto algo interesante. Tal vez no sería capaz de recuperar sus poderes, pero sí descubrió un poder más grande, algo que ningún héroe ni villano podrían tener. Era el dinero. Él vendía sus experimentos a los villanos más grandes del planeta y del universo, convirtiéndolo así en el hombre más rico de este mundo. Y por ende, por tener mucho dinero, sería el héroe, o bueno, el villano más poderoso. Sin embargo, había algo que Venemus no entendía, y era que de vez en cuando tenía una amnesia extraña. Fink descubrió que cuando esa amnesia empezaba, era porque el lado malo de Profesor Venemus aparecía. Este le causaba caos a todo. Este lado de villano, que provenía de su subconsciente, se hacía llamar Shadow Figure, o bueno, figura sombría para los que no saben inglés. Al principio a Fink le molestaba, pues era alguien bastante distinto y que prácticamente se burlaba del Profesor Venemus, así que ella solo desaparecía cuando aparecía Shadow Figure. Con el tiempo, Shadow Figure descubrió algo interesante. Había un chico nuevo en la plaza, un chico llamado Keiyo. Pero era bastante interesante ver que se parecían demasiado. Con el tiempo, obviamente, Shadow Figure descubrió que Keiyo era producto de su alter ego, Laser Blast. Así que, obviamente, era su hijo. Así que si Laser Blast tenía un alter ego de villano, posiblemente Keiyo también lo tendría. Un punto que quiero mencionar es que de vez en cuando los villanos se reunían para hacer plan malévolos y cosas así, ya sabes, cosas de villanos. Fue ahí donde conoció a Boxman, y Boxman se terminó enamorando del profesor Venemus. Sí, ya sé, es una relación bastante extraña, pero no hablemos de eso ahora. Lo importante aquí es que el profesor Venemus y Boxman se unieron sus fuerzas para destruir la plaza. Al principio parecía que Venemus lo hacía por diversión, pues atacar a héroes era bastante divertido. Sin embargo, con el tiempo se fue descubriendo que realmente lo hacía porque quería conseguir el árbol. Algo que quiero resaltar en este punto es que los héroes de Points empezaron a envejecer, y obviamente necesitaban nuevos integrantes, así que buscaban gente, tanto así que era muy difícil conseguir nuevos héroes. Sin embargo, uno de ellos decidió crear un robot, uno que fuera el héroe más grande, uno que motivara a Keiyo. Este nuevo héroe era Chip Deminger, o no sé cómo siga realmente. Este era el héroe más grande del momento. Todos lo admiraban, era el héroe más poderoso e imparable. Como dije, este héroe motivó a Keiyo a ser un gran héroe, era su inspiración. Sin embargo, Keiyo descubriría que era un robot y que solamente era controlado, así que era un villano, literalmente, así que esto destruyó el corazón de Keiyo. Resumiendo un poco todo, Keiyo ya estaba impaciente por convertirse en un gran héroe, ya que apenas tenía una tarjeta de poder, apenas la había conseguido y esta solo le remarcaba que tenía .1 de poder, o sea, nada, literalmente nada. En un momento de lo que parece ser suerte, se encuentra con Shadow Figure, el cual le propone convertirse en un héroe de un día para otro. Este le enseña a descubrirse a sí mismo, pero las cosas salen mal y obviamente libera un lado de villano, el cual se conoce como TKO, o bueno, Turbo KO. Aquí algo interesante, pues para que Shadow Figure viviera más tiempo necesitaba el poder de los orbes, así que le urgía demasiado conseguir esto, por ende decidió aliarse con TKO, o al menos por un momento hasta que Keiyo logró recuperar el control de su cuerpo y volver a ser sí mismo. El hecho de que Points comenzara a envejecer y a quedarse sin miembros les tomó medidas desesperadas. ¿Qué medidas? Bueno, ellos decidieron atacar la plaza y demolerla para así conseguir el árbol de orbes y mantenerse vivos más tiempo. Porque bueno, no lo dije, pero los orbes son una fuente de poder. Esta es como un power-up. Si has jugado videojuegos, sabes lo que es un power-up, ¿no? Es algo así como un plus, una ayuda que te da a lo largo del juego. Resumiendo todo este ataque y cosa extraña, Keiyo logra aliarse con TKO para evitar que la plaza sea destruida, formando así a un nuevo Keiyo, uno llamado Power Keiyo, o PKO, ya sabes.
Aunque este Power KO era bastante inestable, les ayudó para poder vencer a Points. Aunque todo parecía ya tranquilo, KO se estaba convirtiendo en uno de los más grandes héroes. Para este punto ya era nivel 3, ya estaba comenzando a crecer. Cada vez se acercaba más a su objetivo de ser el héroe más grande de todos. Sin embargo, había algo que lo impedía, y eso era TKO. TKO siempre buscaba hacer la maldad, como dije, era su alter ego malvado. Siempre causaba caos, siempre que TKO se liberaba, causaba el mal y destrucción, así que KO decidió tomar medidas drásticas. Este logró engañar a TKO y encerrarlo en su subconsciente, y así que nunca más volviera a emerger. De hecho es una de las escenas más creepy de la serie, así que qué triste. Ah, por cierto, por este punto de hecho Mr. Gar y Carol ya se habían reconciliado, y no tanto así, sino que también se habían enamorado y se habían vuelto novios. Una vez deshecho de TKO, KO podía seguir siendo el gran héroe. Siguió ayudando a sus amigos, haciendo viajes en el tiempo, viajando al espacio, haciendo grandes aventuras. Incluso llegó a hacer un crossover con varias series. De hecho, es la serie con más crossovers que he visto y es bastante divertida. En fin, ya adentrándonos al final, KO descubre quién era su verdadero padre, de hecho nunca lo supo. Descubrió que era Laser Blast, y esto era grandioso, pues su padre fue uno de los héroes más grandes e importantes de la época, al menos de la época de su madre. KO comenzó a sentir inspiración por su padre, ya tenía una nueva inspiración, su padre, Laser Blast. Ya no era más Chip Damager o Mr. Gar, sino era su padre. Así que decidió seguir sus pasos, se colocó su casco y comenzó a convertirse en el gran héroe que su padre alguna vez desearía haber soñado haber visto. Sin embargo, esto sacaría más problemas que beneficios, pues cuando el profesor Venomous vio a KO con el casco de Laser Blast, se dio cuenta que era su casco y por ende KO era su hijo. Esto provocaría un problema interno en KO, pues resultaría que su padre se había convertido en un villano, y no en cualquier villano, sino uno de los más peligrosos que había existido hasta ese entonces. Resumiendo todo, de hecho Carol y Profesor Venomous decidieron llegar a un acuerdo, que KO visitaría a Venomous de vez en cuando, de hecho los fines de semana, ya saben, como cuando los padres se separan. Pero como dije, esto generaría un problema interno en KO, pues su madre era una heroína, pero su padre era un villano. Entonces, KO ¿para qué nació? ¿Ser un héroe o un villano? Esto, como dije, serían muchos problemas, muchos, ya que comenzaría a hacer que las preocupaciones de KO provocaran que TKO comenzara a emerger de él. Otra vez. Como por octava vez, de hecho. Sin embargo, KO decidió buscar el lado positivo a esto, dándose cuenta que ahora su padre era uno de los seres más poderosos del universo, o al menos más influyentes, así que utilizó sus influencias para poder encontrar a Shadow Figure, una figura que lo ha estado atormentando desde entonces, desde que la conoció de hecho. De hecho, para este punto, KO y Venomous ya estaban teniendo una relación padre-hijo, ya estaban siendo bastante unidos, y por ende, pues, el profesor Venomous decidió ayudar a su hijo. De por sí, ya lo quería para este punto. Sin embargo, aquí sería lo interesante, pues Profesor Venomous se enteraría que Shadow Figure es nada más, ni nada menos, ni nada más que él mismo. Como dije, Fink ya lo sabía, y de hecho, se nos revela que Fink ya había sido amenazada por este tipo. De hecho, lo amenazó diciendo que mataría al Profesor Venomous si ella llegaba a revelar algo. Resumiendo todo, Profesor Venomous acepta que es un ser peligroso, así que decide alejar a KO de él. Sin embargo, bueno, eran padre e hijo, así que era imposible el no estar juntos. En una ocasión, KO se entera que su padre siempre va a ser un villano. Intenta hacer acciones buenas, como regalarle una mascota, y termina generando un enorme caos en la ciudad. Así que comienza a odiar a su padre. Y una vez más se vuelve a plantear ¿para qué nació él? ¿Para ser un héroe o un villano? Ambos generaban el caos, pero buscaban hacer el bien. ¿Cuál era su propósito de KO? Esas preocupaciones provocarían que TKO volviera a emerger. Y no solo emergía como por octava vez, sino que esta vez tomaría el control total del cuerpo de KO. Ahora KO ya no existía, TKO había tomado el poder y causaría el caos, como siempre lo ha querido hacer. Curiosamente, el plan de TKO era detener al Profesor Venomous. Una vez deshaciéndose el héroe más poderoso del momento, él se convertiría en el nuevo supervillano más poderoso. Sin embargo, al parecer, ya este plan estaba hecho por el Shadow Venomous, así que... bueno, ambos se aliaron y decidieron generar el caos juntos. TKO y Shadow Venomous se habían convertido en la figura más peligrosa y poderosa del mundo, imparables, ningún héroe podía detenerlos. Por lo que se decidió hacer un pequeño torneo en la plaza, uno que pudiera ayudar a determinar qué héroe era tan poderoso como para detenerlos.
Sin embargo, esto salió mal y Shadow Venomous y TKO se unieron al combate. En este torneo no pensaban inscribirse grandes personas, solo se hacía por diversión al principio, pero cuando se pusieron las cosas serias, Rat y Enid decidieron unirse a la pelea, solamente para intentar detener a KO. Pero, ¿por qué se unieron a la pelea? Pues bien, resultaba que quien lograra ganar en este torneo recibiría un regalo del presidente del universo. ¿Cuál era este regalo? Un deseo sin reglas, algo así como los padrinos mágicos, de hecho. Un deseo que pudiera beneficiar o atormentar a quien quisieras. Uno que pudiera causar el caos o el bien. Por lo que si TKO o Venomous lo ganaban, obviamente nada saldría bien, así que Rad y Enid decidieron luchar. Sabían que no iban a poder ganar, pero al menos darían tiempo o ayudarían a que KO lograra emerger otra vez. Obviamente Rad y Enid perdieron, sí, eran bastante débiles para este punto, por lo que con ayuda de Fink lograron liberar su versión turbo. No lo dije, pero para liberar tu versión turbo necesitabas los orbs, y no cualquier persona podía liberar su versión turbo, pero gracias a los orbes y un collar especial que creó el profesor Venomous alguna vez, ellos podían liberar sus poderes turbo, logrando así derrotar a TKO. Pero obviamente el profesor Venomous necesitaba ese deseo, él quería crear el caos en este universo, así que, con ayuda de los orbes y el árbol de los orbes, logró alimentar a TKO, dándole un poder inmenso, imparable. Ahora sería el ser más poderoso del universo. Sin embargo, Rad y Enid sabían que KO tarde o temprano tendría que emerger. Ellos hicieron todo lo posible por hacer que KO emergiera. De hecho, estaban tan confiados que se hicieron atravesar un campo de energía con tal de darle un abrazo a TKO para demostrar a KO que aún lo amaban y que aún podía emerger y que aún lo necesitaban. Todo parecía perdido para el planeta, incluso para los héroes, así que en un último intento decidieron darles ánimos a KO, recordarles que ellos aún seguían para él. Durante toda la serie, KO estuvo para todos, siempre los ayudó, siempre estuvo apoyándolos, pero ahora era momento de devolverle el favor. Todos los héroes se unieron para darles ánimos a KO, recordarle que lo amaban, que lo necesitaban, que aunque KO fuera débil, ellos lo consideraban su héroe. Estos ánimos obligaban a KO a intentar emerger, lo cual dificultaba el momento de TKO, pues él no quería que KO emergiera, generando accidentalmente que KO comenzara a matar a todos. Y cuando digo todos, es a todos, sí, incluyendo a Shadow Figure. O sea, se reveló ante su padre, eso es interesante. Resumiendo todo, KO descubre que la única manera de tranquilizar a TKO es con una canción que le cantaba a su madre, una que le cantaba cada vez que hacía berrinches cuando era un niño. Por lo que KO decidió reproducir esa canción en la cabeza de TKO. Así, KO podría emerger tal vez, pero TKO seguía luchando, intentando evitar que KO emergiera. Sin embargo, ya era demasiado tarde, todos los héroes habían caído, y los últimos héroes en pie eran los amigos de KO, Gar y su madre. TKO intentaba matarlos, pero obviamente Carol seguía siendo su madre, y él la amaba, incluso amaba cuando le cantaba esa canción. Y en un giro dramático de la historia, obviamente, TKO decide matar a su madre y a todos sus amigos. Y en el último segundo, TKO se redimió, decidió no hacerlo. Pero ¿qué creen? Como dije, ya era muy tarde, ya lo había hecho. No sabía lo que había hecho, había asesinado a su madre, a todos sus amigos, a todos los que alguna vez creyeron en él. Por ese punto, KO sí se da cuenta, él era el villano. TKO lo único que quería era ser feliz, tener la vida que KO tenía. Una familia, alguien que lo amara, amigos, familia, incluso gente que ayudar. Como dije, KO era el villano, pues no dejaba que TKO emergiera de él, por lo que ambos se fusionaron, creando así a un nuevo ser, a un nuevo KO. Pero una vez más era tarde, todos ya habían muerto, la plaza había sido destruida, ya no quedaba nadie, KO había fracasado. No solo no se había convertido en el héroe que siempre soñó ser, sino que ahora estaba solo en el universo. O al menos por unos momentos hasta que llegó el presidente del universo, ya que una vez con todos los héroes deshabilitados, él se convertiría en el héroe más poderoso del universo y por ende recibiría su deseo. Así que KO desearía que todo volviera a la normalidad. Pero eso no termina ahí. De hecho, termina un poco más adelante, un tiempo después, cuando KO se percata que el tiempo está pasando más rápido y posiblemente puede ser un plan de algún villano. Él intenta impedir ese plan, pero no descubre qué villano es el que lo ocasiona. Al final descubre que realmente lo que está pasando es que está creciendo. El tiempo pasa cada vez más rápido y cosas malas están sucediendo porque efectivamente todo lo que inicia tiene que terminar.
Sin embargo, él decide aceptarlo, decide ver qué es lo que sigue, qué es lo que le espera el futuro, terminando con él siendo adulto, descubriendo que se convirtió en lo que más soñaba, el héroe más importante de la historia, el héroe más importante de la década y del siglo. Y bueno, pues ahí termina la historia de OK K.O. Let's Be Heroes. De hecho es una serie bastante buena y te recomendaría que la vieras. Si te gustó el video, por favor dale like y no olvides suscribirte y compartírselo a todos tus amigos para que se eviten el ver toda la serie. Tampoco olvides el comentarme qué otra serie te gustaría que narrara. En fin, muchas gracias por ver. De seguro te preguntarás por qué le llaman KO a KO y cuál es su verdadero nombre. Pues bien, supone que KO son las siglas de su verdadero nombre, el cual es nada más ni nada menos ni nada más que... Bueno, su nombre en realidad es Kaioken Kite. No es tan magnífico, ¿verdad? Pero de hecho es una referencia a los videojuegos de lucha. Un bonito referencia.